Buenas tardes con todos, somos la familia Vallejiana 1 y el día de hoy le vamos a estar hablando sobre el cuento Más allá de la vida y la muerte del escritor peruano César Vallejo. Este poema, él nos cuenta sobre la existencia, la trascendencia y la muerte de la vida humana. En sus versos líricos y emocionantes logra poder captar al lector y los hace reflexionar sobre la existencia y la vida de las personas. César Vallejo, escritor peruano, vino al mundo un 16 de marzo de 1892, en la Sierra de la Libertad. Empezó sus estudios universitarios en Trujillo, pero debido a dificultades de dinero, regresó a su ciudad natal donde empezó a trabajar. Al año siguiente se dirige a Lima para estudiar la carrera de medicina, aunque termina abandonando esta meta por falta de dinero, yéndose a Ambo. El gran escritor peruano es internado en una clínica, en donde los médicos no pudieron encontrar las respuestas a su enfermedad. A pesar de los tratamientos, Vallejo termina falleciendo el 15 de abril de 1938. A continuación se dará a conocer un poema titulado Considerando en frío imparcialmente, una obra significativa del poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, la cual fue escrita en 1939 y que a la vez pertenece a su libro de poemas humanos. A través de sus versos, Vallejo desarrolla temas como son el existencialismo, la solidaridad, la compasión, la temporalidad y las características del ser humano, que nos invita a reflexionar sobre la rapidez de la vida y las experiencias humanas. Ahora nos centraremos en este poema de la mano de nuestro compañero, que nos guiará por medio de este viaje literario para explorar las profundas palabras del poeta. Considerando el frío imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente el trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el agravio del tiempo es constante diorama de sus medallas, y a medio abrir, sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula faunérica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. Consideraron también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al mortear, me da con su tristeza en la cabeza, externando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que lo quiero, que lo odio con afecto, y me es en suma diferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que aprueba que él nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. En torno al cuento Más allá de la vida y la muerte, el cuento resalta el mérito de la madre, las creencias andinas y el duelo que se afronta después de la muerte. Asimismo, el personaje enfrenta la realidad imaginando a su madre viva, quien logra aumentar su tristeza, pero al mismo tiempo el sentimiento del miedo, al volver a sentir su presencia. Como señala Salazar, el objetivo del autor fue provocar
la incertidumbre al lector de lo real y lo irreal como aquello inalcanzable. Por otro lado, César Vallejo evidenció el valor del amor, así lo demostró en su cuento Más allá de la vida y la muerte, ya que en este presentó el amor y la nostalgia que tiene al regresar a su tierra natal y ya no encontrar a su madre viva, teniendo sucesos sobrenaturales. Finalmente, César Vallejo usa la imaginación para remarcar el recuerdo y creencias de su tierra natal, pero también el amor que tiene a su madre después de su muerte. El amor para Vallejo logró traspasar más allá de los límites del amor. Nunca, nunca. Mi madre murió hace tiempo. No puede ser. Sí, mi madre murió ya. Mi hermano Ángel también lo sabe. Pero hijo de mi corazón, tú eres mi hijo muerto, al que yo misma vi en ese ataúd. Sí, eres tú mismo, creo en Dios. Ven a mis brazos. ¿Pero qué? ¿No ves que soy tu madre? Mírame, mírame, pálpame, hijo mío. ¿Acaso no lo crees? Sí, te veo, te palpo, pero no creo, no puede suceder tanto imposible. Ja, 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 ja. Buenas noches, mi nombre es Tiara Fernández. Primeramente, brindarle un cordial saludo de la familia Vallejiana 1. Somos de la Universidad César Vallejo y estamos agradecidos de contar con usted en esta entrevista sobre el cuento Más allá de la vida y la muerte. Muchas gracias por la invitación, muy feliz. Continuando con la ronda de preguntas, la primera sería: ¿por qué César Vallejo plasma constantemente a su madre en el cuento? Bueno, porque desde un nivel biográfico, autobiográfico, fue una persona que estuvo muy cercana a él desde su infancia, y fue una persona también que fue importante en su vida desahuciada, que durante mucho tiempo la padeció así. Su periodo también de encarcelamiento en Perú, igual hubo situaciones en las que la figura de la madre fue central y representativa. Entonces se vuelve una figura pues evocativa en mucha parte de su obra. Correcto. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿qué parte del cuento consideras que es la trama? Pues yo creo que es ese gesto que comparte con lo que se puede llamar cuento fantástico, que es la ambigüedad entre lo que puede estar pasando en realidad y lo que puede ser algo que fuera parte ajena a la realidad. Eso entre la fantasía y la realidad. Y eso es algo que no es usual en César Vallejo. Por eso ese cuento en lo particular para mí es tan especial. Bueno, además de que César Vallejo regularmente se le conoce solo como poeta, también era narrador, pero además también era ensayista. Entonces era un autor que conocía muy bien la tradición de la lengua española y de la tradición también de su raíz indígena. Y este cuento creo que sale un poco de esa poética que es usual en César Vallejo, que es más bien desde un nivel retórico, los quiebres sintácticos o retórico, de la retórica, y en este aspecto más bien la riqueza de este cuento está en el nivel semántico, porque creo que la trama está en el manejo que hace Vallejo sobre lo que es real y puede ser fantasía. Como última pregunta, leyendo de su ensayo que nos habla del cuento del Más allá de la vida y la muerte, usted lo considera este cuento como memoria. ¿Por qué es así? Porque creo que forma parte de la autobiografía, los vínculos con su hermano, que también muere. Yo creo que principalmente es eso, que está atado a un vínculo familiar,
este cuento. Y es un cuento en donde la memoria es un aspecto evocativo, que eso principalmente sucede en la poesía y en la narrativa, que hay una gran variedad de escenarios y de momentos, principalmente en esa época en la que el cuento fantástico era uno de los géneros que estaba en mucho auge en el mundo hispanoamericano. Entonces, creo que esa parte evocativa es lo que le da ese aspecto de memoria en este cuento. Buenas tardes, le presentamos a la psicóloga Erika Vidal, quien estará participando en el análisis de las actitudes del personaje en torno a su madre fallecida. Buenas tardes, psicóloga. El día de hoy le vamos a preguntar, ¿en la sociedad cree que aún las personas sienten la presencia de su familiar fallecido? Buenas tardes con todos en principio. Bueno, muchas personas, pues, cuando afrontan un duelo, suelen mencionar que sienten a la persona fallecida, sobre todo cuando ésta ha tenido un vínculo muy fuerte, muy estrecho con la persona que lo vive, ¿no? Que lo siente. Entonces, a nivel psicológico se explica más que todo por temas perceptivos, ¿no? No hablando un tanto de trastornos perceptivos, sino que la percepción en personas que afrontan situaciones difíciles, como en este caso la muerte de un familiar, puede desencadenar ciertas alteraciones que le hacen creer ver a alguien ya fallecido o sentirlo que deambula por la casa o que le cambia de lugares las cosas, ¿no? Bien, en base a ello, ¿usted cree que todas las personas afrontan el duelo de la misma manera? Definitivamente no. Como partimos pues de que las personas somos únicas, ¿no? Cada una tiene una personalidad, a pesar que hay ciertos rasgos que nos distinguen, ¿no? Hay una serie de fases por las que pasa la persona, ¿no? Ante un duelo. Entonces, las personas a veces pues pueden saltar esas fases y no seguir pues el mismo orden que se presenta, ¿no? Entonces ahí está la diferencia en el duelo de una u otra persona, y mucho depende también el vínculo que tuvo con la persona fallecida y la forma como falleció la persona también, ¿no? Eso va a marcar. Porque si es, por ejemplo, algo imprevisto, un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces ese duelo va a ser más difícil que de repente, pues en el caso de la muerte del familiar por una enfermedad, pues que ya data de tiempo, ¿no? Y que la persona espera más bien que descanse en paz, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, profesora, que tenga un buen día. La historia nos presenta al protagonista, quien en su viaje de retorno a su ciudad natal empieza a desarrollar sentimientos de culpa y de pena, debido a que estuvo tanto tiempo alejado de su ciudad. Estos sentimientos se van a ver acompañados por miedo, confusión, misterio, a causa de acontecimientos que le ocurrirán a lo largo del camino. Asimismo, la obra nos presenta a la muerte y nos preguntamos, ¿qué es la muerte? La muerte nos genera incertidumbre y nadie sabe qué es lo que pasa ahí, porque es un punto sin retorno. Esto nos lleva a reflexionar y a pensar en quienes tenemos a nuestro alrededor, en las personas que tenemos aquí y ahora, ya que no sabemos ni tenemos la certeza de que exista un más allá.